Bueno, buenos días. Están dormidos todavía. Buenos días. Bienvenidos a nuestra reunión del día de hoy. Y hoy queremos aprender algo más acerca de la palabra de Dios. Queremos edificarnos con la palabra de Dios. Es el motivo por el cual nos reunimos, por el cual nos congregamos en las diferentes iglesias y localidades alrededor del mundo. Hoy se predica un mensaje y lo ideal fuera que fuera el Evangelio de Jesucristo. Pero como no podemos controlar lo que otros lugares están haciendo, nosotros sí tenemos la posibilidad de hablar acerca de la verdad, como muchas congregaciones alrededor del mundo lo están haciendo hoy. Procure escuchar la verdad, atesorar la verdad y seguir la verdad. Esto le va a abrir muchas puertas. Y para poder conocer la verdad, debemos de conocer también la persona que representa la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y hay una condición para ver al Padre. Dice que nadie puede ver al Padre si no es por mí. Entonces, nosotros ahora tenemos la posibilidad de conocer la verdad a través de la persona de Jesucristo, quien es, en esencia, la verdad absoluta. Porque no hay verdades relativas, hay una verdad absoluta. Y esa verdad, una vez más, lo reafirmo, es Jesucristo. Así que hablemos hoy el tema, el ministerio de Jesucristo. Es muy común escuchar cosas como, o frases como, mi ministerio, el ministerio, este ministerio, el ministerio que Dios me dio. Es bastante frecuente que escuchemos esto. Ahora, no voy a hablar acerca de lo que debemos decir y qué no debemos decir, pero sí en esencia de reconocer lo que decimos cuando hablamos de ministerio. Porque no se trata más de nuestro ministerio, sino el ministerio de Cristo, que obra a través de vidas transformadas, de creyentes que han decidido seguir a Jesús. Ahora, cuando una persona intenta trabajar o servir en el ministerio de Jesucristo, pero su vida todavía no ha sido transformada, el resultado será los frutos del no arrepentimiento. Podrá tener muchos talentos, muchos dones, pero si no tiene una transformación real, lo que sucederá es un ministerio personal, bajo un evangelio personal, en un criterio personal, amoldado a lo que a mí me conviene como persona. Pero más allá de esto, nosotros estamos siguiendo el ministerio de Jesucristo, el ejemplo perfecto, para que cada congregación cristiana pueda avanzar en estos tiempos, debe ser una iglesia al estilo de Jesús. ¿Se ha fijado que cada temporada las compañías de moda tienen una tendencia, tienen un estilo? Y hay estilos de estilos, de lo más loco a lo más formal, de lo más absurdo a lo más genial, de lo más cool a lo más fuera de onda, pero hay estilos. Y entonces también es común escuchar, es que este es mi estilo de predicar, es que este es mi estilo de adorar, es mi estilo de cantar. Pero no se trata de nuestro estilo, se trata del estilo de Jesús. Propongámonos entonces 3 metas para ser esa iglesia al estilo de Jesús, siguiendo el ministerio de Jesús. Lo primero es que la iglesia debe ser relevante. Diga conmigo, relevante. Lo segundo es que debe ser una iglesia intencional. Y lo tercero es que debe ser una iglesia saludable. Esto, en definitiva, es un reto grande para la iglesia en estos tiempos porque implica dejar de mirar a la iglesia solo hacia adentro
orientada a satisfacer miembros como clientes. Se hace necesario y se hace totalmente imprescindible, urgente, que comencemos a mirar hacia afuera y buscar la forma relevante de atraer los que están afuera, los que están sin Cristo, para poder impactarlos no con nuestras formas, no con nuestro talento, no con nuestras capacidades que Dios va a usar, pero que se atraigan y sean impactados por el Evangelio de Jesucristo. De hecho, el nivel 2 del discipulado en su segunda parte trata de acerca del panorama del Nuevo Testamento que tiene que ver meramente como principio con el Evangelio de Jesucristo. Debemos recordar, y esto sí o sí, que la iglesia es la única organización cuya razón de existir es servir a los que no son parte de ella. Sin embargo, hemos perdido el horizonte y empezamos a pescar en la misma pecera. Y nosotros debemos de ser más astutos, más audaces y empezar a servir a los que están afuera. Porque al servir solamente a los que están adentro, terminaremos frustrados porque muchas veces no veremos avance. Para esto es que necesitamos esas tres maneras, esas tres formas de la iglesia: relevante, intencional y saludable. Hay algo muy importante y por lo cual es necesario hacer hincapié el día de hoy, y es que Cristo modeló con su vida y ministerio público esas tres características de las que vamos a aprender hoy. Es decir, el Evangelio de Jesucristo está compuesto por un testimonio del Cristo mismo al que adoramos y servimos, que nos enseñó a ser como Él. Por ejemplo, el ser relevante. Si usted busca una definición de ser relevante, es ser distinguido de entre los demás, es sobresalir, es algo que es difícil de ignorar. ¿Por qué? Porque coloquialmente diríamos, se aparta del montón, resalta entre los muchos, porque es diferente, no es común, no es corriente. En uno de los términos del diccionario dice que ser relevante es distanciarse de lo viciado y de lo adulterado, de lo corrompido y lo desbaratado. Ser relevante es ser diferente. Ahora, si nos vamos a un término de liderazgo y de la vida del creyente y lo que debe reflejar, ser relevante es ser influyente por ser un agente de cambio que se resiste a estereotipos. Es decir, alguien relevante resiste un sistema que va en contra del principio moral y de la ley de Dios, de lo que la palabra de Dios dice y de lo que el mismo Jesús nos enseñó. El ministerio de Jesús se hizo relevante porque no copió el estilo de ninguna religión, de ninguna doctrina. A pesar de ser judío, no adoptó lo que los judíos tenían por tradición. Fue relevante. Esto fue importantísimo para desarrollar su ministerio. El Señor rompió cualquier cantidad de esquemas, métodos de la religión y la tradición judía, porque Él estableció una forma que viene directamente del cielo para hacer discípulos. Los discípulos no escogieron a Jesús como la costumbre judía lo mandaba, que tenían que escoger, sino que fue Él quien escogió a sus discípulos. Y vaya que no eran buenos candidatos. No tenían las calificaciones necesarias para ser llamados discípulos de un maestro. Juan 15, 16 dice la palabra de Dios:
no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. La condición fue esta. Entonces, partiendo de este punto, si usted desea ser un discípulo de Jesús, procure ser de esos elegidos. ¿Y quiénes son los candidatos a ser discípulos? Todos los que estamos aquí. El punto es que para ser discípulos tendríamos que estar dispuestos a ir en la barca en medio de la tormenta y mirarlo a Él. Tendríamos que estar dispuestos a sufrir el azote de los que nos señalen y nos tiren y nos digan todo lo que nos quieran decir, pero como estamos en una generación bastante de cristal, es muy difícil. Una generación que se ofende con todo. Y esto es lo que lo vuelve altamente importante. La iglesia es una facilitadora que debe ofrecer oportunidades a las personas. ¿Para qué las oportunidades? Para un principio. Una iglesia relevante brinda oportunidades para servir. El punto es que usted y yo podemos tener la posibilidad de servir, pero con qué motivación lo haremos determina el fruto que obtendremos. El Señor sigue siendo quien llama, quien usa y quien capacita con talentos, con dones, todo el trabajo de su reino, porque Él es el dueño y Señor de su iglesia. Vamos a la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 11. Y encontraremos cómo el Señor es el principio de todo lo que significa ser y hacer iglesia. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Anteriormente, de lo que estaba hablando, todo el capítulo 12 habla de los dones espirituales. Y aquí la afirmación en el versículo 11 que acabamos de leer es que cada uno recibe conforme le es repartido por Él mismo y como Él quiere. Entonces, como Él quiere, Él siempre quiere lo mejor. No es alguien que nos va a decir, no, vos te voy a dar poquito, sino te voy a dar conforme a lo que sos capaz de administrar. Jesús rompió el estilo de la religión de su época porque se reunía con pecadores, con publicanos a la orilla del mar o en medio de la montaña. Él visitaba las casas donde le invitaban, impartía sus discursos y lecciones al aire libre, que todos los pobres, los marginados, los desamparados, para que el pueblo los escuchara. Y sé que hay alguien esta mañana que necesita escuchar esto. Jesús vino para estar donde otros no quieren estar. Jesús vino para estar con quienes no han querido estar contigo. Y tal vez sientas que estás separado y que no eres digno o digna, pero Él nos hizo dignos. Así que no te rindas, porque mientras otros desprecian o menosprecien el evangelio mismo, hay muchos que desean, y sé que tú eres uno de ellos, que has estado esperando una palabra de parte del Señor. Ánimo. Jesús fue auténtico, fue único en su persona, fue único en su mensaje, único en sus métodos, único en su obra. Los alguaciles que fueron comisionados por los fariseos, por aquellos que fueron para ir y traer preso a Jesús, regresaron diciendo algo como esto. Acompáñame a Juan capítulo 7, versículo 46. Juan 7, versículo
46. Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Es decir, que de alguna forma lo que dijo Jesús los dejó pensando, a pesar de que ellos eran los que tenían que llevarlo detenido. El pueblo lo escuchaba a él con buen ánimo. De hecho, buscaban escucharle. Vamos a Marcos capítulo 6, versículo 20. Marcos 6, 20. Porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero lo escuchaba de buena gana. Aquí está hablando de Juan el Bautista, o Juan el que bautizaba, pero en el contexto a lo que refiere esta lectura es de lo que Juan representaba y a quien Juan anunciaba. Y aún así, a pesar de que él no era Jesús, él anunciaba al Jesús que el pueblo necesitaba y era escuchado. Una iglesia relevante no clona métodos ni copia estilos del sistema del mundo, sino que desarrolla las formas, el método mismo, para poder formar el ADN de su iglesia. El ministerio de Jesús fue relevante porque su mensaje, su doctrina era práctica, era vivible, era aplicable a la vida diaria y era aplicable a las relaciones humanas y también con Dios. Mateo 11:30, que es la parte en donde muchos no quisiéramos que sucediera, pero que es necesario. Mateo 11:30. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. En otras versiones dice, mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. Aun cuando veíamos a un Jesús que tenía una carga pesada a causa de nuestros pecados, y él antes de que eso sucediera ya visualizaba esto, estaba anunciando, lo que ustedes vean que me pasa a mí, ustedes tienen que despreocuparse, pero tomen ustedes la iniciativa, tomen ustedes la actitud para llevar el yugo que Jesús nos dice en el versículo 29, en la misma lectura, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ahora, para concluir el tema de la iglesia relevante, es aquella que no manipula los sentimientos y emociones de la gente con un lenguaje sensacionalista, irreal, sino que presenta un evangelio práctico, un evangelio que se puede vivir, que cubre las necesidades espirituales de las personas y las familias que lo escuchan, porque tiene como eje principal a Jesús. Lo segundo que debemos aprender es que el ministerio de Cristo fue intencional y es intencional. Veamos nuevamente términos del diccionario. Intencional significa vivir y trabajar con propósito, hacer que cada acción cuente.
es estar consciente de la misión de vida que tenemos. Es enfocarse en hacer las cosas correctas, en el momento correcto. Día a día hay que trabajar en esas formas que consisten en ser intencional. El ministerio de Jesús fue totalmente intencional. Juan capítulo 6, versículo 38. Juan 6, 38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesús siempre estuvo consciente de su misión y su propósito en la tierra. Él dijo, yo vine a hacer la voluntad del que me envió. Pero muchas veces encontraremos liderazgos que no saben por qué son líderes o no saben por qué ejercen una función pastoral o ministerial. Porque todavía hace falta claridad acerca de lo que Jesús le envió a hacer. Por eso es bueno preguntarnos constantemente, Señor, ¿esto que me estoy haciendo es lo que me enviaste a hacer? Y Él va a ir direccionándonos para poder cumplir el propósito que ha puesto en nuestros corazones. En la casa del publicano Leví, reunido con otros colaboradores de impuestos que fueron invitados, Jesús confirmó que conocía muy bien su misión. Él les dijo a quienes le cuestionaban que no debían participar de esas reuniones con publicanos, lo que aparece y figura en Lucas capítulo 5, versículos 31 al 32. Lucas 5, del 31 al 32. Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Él tenía claro de a quién venía y por quién venía y lo que representaba venir por ellos. Cuando entró a la casa de Zaqueo, que era jefe de una oficina tributaria, en Nicaragua sería de la DGI, y que también vivía en Jericó, ahí confirmó una vez más que conocía muy bien su misión en la tierra, siempre en Lucas, pero en el capítulo 19, el versículo 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es importante reconocer que lo peor que le puede pasar a la iglesia, y recuerde que la iglesia es usted, soy yo, somos todos los que tenemos por fe creer en Jesucristo como nuestro Salvador, es importante que no deje pasar de lugar el hecho de ser efectivos en dónde estamos ubicados y por qué estamos ubicados en este lugar. ¿Cuál es la misión que Dios tiene para nuestras vidas en este lugar? ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Cuál es la asignación de Dios para nuestras vidas? Pero si no estamos entendidos sobre esto, pues debemos preguntarle al Señor. No sea que estemos desperdiciando nuestro tiempo. La iglesia de la Odisea nos enseña algo en Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 al 22. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 al 22. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: He aquí el Amén, el testigo fiel, el verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente.
Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La reprensión aquí es crucial por no tener una misión o una visión, un propósito claro y definido, apegado a lo que Dios busca en nuestras vidas. Si bien las instituciones y las organizaciones y congregaciones deberían tener una misión, visión y una estructura de valores, nuestras vidas mismas deben también de tener esto. Al fin y al cabo somos representantes de. Si yo preguntara hoy, ¿cuál es su misión? Es fácil que una empresa nos pueda dar una respuesta al respecto, pero nuestra vida personal, ¿por qué somos hábiles para promover la misión de una institución, pero no una misión personal? ¿Por qué nos quedamos helados cuando nos preguntan cómo se ve de aquí a 5 años? ¿Cuál es su visión? ¿Alguna vez ha escrito su visión personal? ¿Usted tiene una visión? ¿Se siente feliz con esa visión? Si la tiene. ¿Cómo va su visión? ¿Cuáles son sus valores? Porque los valores que representan las instituciones son muy definidos. Y las medidas disciplinarias se basan en la escala de valores y en sus normas establecidas. ¿Por qué nosotros no tenemos esos valores definidos, tanto así que no somos capaces de autocorregirnos cuando uno de ellos es vulnerable? Pero somos representantes, somos embajadores del reino de los cielos. Entonces, ¿cuál es la misión? ¿Cuál es la visión? ¿Qué es lo que el Señor dispone en nuestras vidas? ¿Alguna vez nos hemos preguntado esto? Como iglesia debemos de hacerlo constantemente. Si no hay una definición personal de quiénes somos en Cristo, caminaremos dando vueltas como el pueblo de Israel en el desierto. Hasta que se levante una generación que crea la promesa y que camine en pro de lo que el Señor llamó a hacer. La Biblia siempre nos llama a someternos y a obedecer la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable, que es perfecta. Si es que queremos tener éxito en lo que hacemos para Dios y su iglesia. Acompáñame a Romanos capítulo 12, versículo 2, por favor. Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios dice que es agradable y perfecta. Entonces, obedezcamos la voluntad de Dios. El ministerio de Jesús, una vez más, se reafirma, es y fue y sigue siendo intencional.
porque cada lugar que él visitó, cada enseñanza que él impartió, cada momento que estuvo ahí con sus discípulos, él lo hizo con propósitos bien definidos. Sabía a qué iba y en qué contexto se encontraría y qué obtendría. Él sabía los pasos que él iba a dar. Hay muchas historias y le voy a invitar a que tome nota de estos versículos para que los estudie en casa. Si no, la enseñanza se tornaría de 3 horas. Estas historias demuestran lo intencional que fue Jesús. Miren, en Juan capítulo 4, versículo 1 al 45. ¿Qué hizo Jesús ahí? Visitó Samaria y ahí dejó a una misionera. Tráigame el próximo, no, mándeme por mensaje el nombre de esa misionera. Lucas capítulo 7, versículo 11 al 17. Estuvo en Naín y resucitó el hijo de una pobre viuda. Lucas 7, del 11 al 17. En Lucas capítulo 8, del versículo 23 al 39. Lucas 8, 23 al 39. Ahí llegó a Gadara y liberó a un endemoniado y lo convirtió en misionero. Mire usted, como que la palabra misiones siempre estuvo presente, ¿verdad? Lucas capítulo 19, todo el capítulo se lo va a leer. Pasó por Jericó y Zaqueo, el cobrador de impuestos, se convirtió con toda su familia. Dios mismo se manifestó ahí a través de Jesucristo y dio un propósito. Juan capítulo 11, versículos 17 al 44. Juan 11, 17 al 44. Jesús fue a Betania a resucitar a Lázaro después de 4 días de muerto. Imagínese usted en Jesús llegando ahí donde estaba Lázaro sepultado y dice, ¿y ahora qué hago? Jesús sabía lo que iba. Mi pregunta es, ¿alguna vez le han pedido orar por algún enfermo? Sería absurdo aceptar la invitación a ir a orar por un enfermo y preguntar, ¿y qué quieren que haga? Usted y yo somos llamados a expresar la vida de Cristo. Por ende, sabemos a lo que vamos. Donde quiera que vayamos, es a bendecir. Quienes son cercanos como ustedes podrán ver en algún momento de que cuando toque invitar a alguien a congregarse, lo hago de alguna forma. Lo hacemos como familia. Y si toca orar por alguien en la calle, aunque le dé pena, lo terminamos haciendo. Y si toca mandar un mensaje, pues lo hacemos. Necesitamos ser una iglesia intencional. Intencional no solamente quedarse con la invitación. Intencional es motivar, incentivar, no dejar tranquilo hasta que le digan, como me han dicho muchas veces, a mí no me hables de iglesia, por favor. Entonces usted dice, Señor, hasta aquí, es tu tiempo. Y usted sigue en busca de otro, pero no se detiene. A menos que usted no ame a su prójimo y quiera que pase la eternidad en el infierno. Es que no amar al prójimo no solamente es ofenderlo, no orar por él. No amar al prójimo es no preocuparse por lo que sucederá en su eternidad. Porque hay una eternidad. El punto será a dónde la vamos a pasar. Y a dónde la pasarán esos a los que les hemos sido llamados a predicar. En Juan capítulo 13, versículo 1 al 20, ahí Jesús lavó los pies a los discípulos. En Juan 13, 1 al 20. Y aprovechó la ocasión para darles una lección de cómo servir en su reino. Una iglesia intencional, queridos y queridas, es la que no gasta tiempo en cosas secundarias, en cosas irrelevantes, que no asume tareas,
que no tienen nada que ver con el propósito de Dios, que es una iglesia que tiene a Dios en su corazón y como principio de todo, que ama la adoración, que precisa el evangelismo, que procura el discipulado, que fomenta el compañerismo y que vive para servir. Por lo tanto, ser intencional es una de las decisiones más importantes que un cristiano y una iglesia debe tomar. Si desea usted crecer en su relación con Dios, sea intencional. Es que nadie va a orar si no tiene la intención. Es que nadie va a predicar si no tiene la intención. Nadie va a invitar a otros si no tiene la más mínima intención. Seamos intencionales. Seamos activos en los planes de Dios. Y lo tercero es que el ministerio de Cristo es saludable. Ahora, veamos nuevamente definición. Saludable, hablando desde el término espiritual, es tener amor que atrae a otros. Es alcanzar visión que se convierte a una misión relevante y se completan y se unen elementos. Es practicar una adoración que transforma. Es tener pasión por Jesucristo. Y miren que estas semanas que vienen se va a poner muy de moda el término pasión de Cristo. Y alcanzar la capacidad de adaptarse bajo la dirección del Espíritu Santo. ¿Por qué decimos que el ministerio de Jesús es saludable? Bueno, porque Jesús mismo cumplió la misión de traer mensaje de salvación y esperanza a todos los hombres, sin hacer acepción de personas, que eso obviamente revela el amor de Dios. Por favor, dirijámonos a Lucas capítulo 7. En el capítulo 7, versículo 22 y 23. Y respondiendo Jesús les dijo: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Juan capítulo 3, versículo 16. Yo sé que usted preguntará, ¿qué dirá ese versículo? ¿Verdad, discípulos? ¿Sí? ¿Qué dice ese versículo? Dímelo, pastor. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Continúe usted. Ahora en español, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Ahora lo vamos a hacer nosotros juntos, para que unos me lo dicen en Reina Valera, otros en NBI, otros. 1, 2, 3. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está. Gloria a Dios. No les dejo de tarea que se la aprendan porque ya. Ahora, una iglesia saludable es aquella que cumple en obediencia la gran comisión. Mateo capítulo 28, versículo 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén.
El ministerio de Jesús es saludable porque estuvo impregnado, lleno, todo el tiempo de oración. La vida de oración de Cristo es totalmente impactante. Miren, Jesús oró en secreto, intercedió por la unidad de la iglesia, oró por sus enemigos desde la cruz, mantuvo su comunión constante con el Padre por medio de la oración y hacía servicios matutinos y vigilias que pronto tendremos. Una iglesia saludable es aquella que logra entender que la oración siempre ha sido y será la gloria de la iglesia. Es la que lleva a la iglesia a vivir sobrenaturalmente, la que potencia y da crecimiento, tanto numérico como espiritual. El misterio de Jesús fue totalmente saludable porque se alimentaba de lo que realmente era saludable, porque oraba y enseñaba a orar. Saludable porque sabía de dónde dependía su salud misma. Una y otra vez, ya fuera enseñando a sus discípulos o corrigiendo alguna falsa interpretación de las Escrituras, o incluso cuando enfrentó a Satanás en la tentación en el desierto, Jesús siempre citó: escrito está. Una iglesia saludable defiende la palabra de Dios. En el camino a Emaús, después de resucitar, les explicó a 2 discípulos lo que decía las Escrituras. Usted lo puede encontrar en Lucas capítulo 24, versículo 27. Ellos no entendían lo que decían las Escrituras. Jesús les explicó. Una iglesia saludable es la que conoce la Biblia. Si no, terminará creyendo cualquier cosa, como que el Espíritu Santo es madre, o como que Jesús ya vino y está en Perú. Una iglesia saludable no cree cualquier corriente supuestamente teológica. Una iglesia saludable es una iglesia que escudriña la Escritura y no opta por su falsa interpretación, sino que se apega a lo que la Escritura dice, no a conveniencia, sino a pesar de que le duela, a pesar de que no es de su agrado. Persigue defender la palabra de Dios y no amolda las Escrituras a su conveniencia. Algo que caracterizó a Jesucristo fue su defensa por las Escrituras. Muchas veces se desea predicar un evangelio diferente al evangelio de Jesús, y eso no es saludable desde ninguna perspectiva. Es la que enseña, es la que predica todo el consejo de la palabra de Dios, porque no hay forma de producir una vida cristiana saludable que no sea a través de la palabra de Dios. Sin Biblia no hay cristianismo, porque el cristianismo refleja a Cristo y nosotros necesitamos reflejar a Cristo. Mire, hay una instrucción clara para Timoteo. Acompáñeme en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 15. Y usted y yo encontraremos algo esencial para nuestras vidas. Miren cómo es de importante el discipulado, que si no somos discípulos, estaremos expuestos a cualquier corriente de enseñanza y falsa doctrina. Tendríamos el riesgo de caer en una secta o formar una secta, que es totalmente peligroso. 2 Timoteo capítulo 3, versículo 15, nos dice la palabra de Dios: y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena
obra. Es decir, que si alguien quiere hacer buenas obras y estar enteramente preparado, debe ir a la Escritura. Ninguna buena obra es enteramente preparada y completa si no tiene por base las Escrituras. Que no seamos una iglesia relevante por los recursos tecnológicos. Que no seamos una iglesia relevante por la elocuencia. Que no seamos una iglesia relevante por la vestimenta. No seamos una iglesia relevante por los programas. No seamos una iglesia relevante por el lugar. Seamos una iglesia relevante porque somos una iglesia en Cristo y porque nuestro fundamento y nuestra fe tiene su base en la palabra de Dios y está impregnada en la oración que da como resultado una adoración, que da como resultado una predicación, una enseñanza auténtica y se vuelve algo comunitario. No creamos que ser iglesia intencional es ser popular o virales, como está de moda, ¿no? Ser intencionales es estar conscientes de nuestra misión como iglesia. Así que debemos consultarnos cuál es nuestra misión. Yo sé que todos se saben la misión que tenemos aquí como comunidad. Yo le agarro a alguien y inmediatamente me lo dicen. O sea, 30 segundos más ya. Yo sé eso. Cosita sencilla. El punto aquí es, ¿cuál es su misión? ¿Qué Dios le ha hablado para su vida? Puede que estemos divagando y jugando con el pecado por no tener una misión clara y pensar que mañana lo resuelvo. Pero como dice aquel evangelista cristiano musical, yo no sé mañana si estaremos vivos, si al infierno vas a ir. Debemos ser intencionales como iglesia. Nuestro mayor propósito es modelar la vida de Cristo. Debemos ser saludables, no por usar un lenguaje súper genial. Saludables porque no estimulamos el emocionalismo, sino que somos una iglesia poderosa en la oración, en la alabanza y en la palabra de Dios, que aprovechamos cada momento para crecer espiritualmente y potencializar ese don y ese talento al cual nos ha llamado Jesús. Que seamos un material asignado por Dios para crecer y desarrollarnos naturalmente sin artificios humanos. Que seamos una iglesia relevante en todo lo que hacemos. Una iglesia que evidencia lo que Jesús es. Que Dios nos bendiga y que Dios pueda hacernos traer luz en medio de las tinieblas. Sea intencional, sea relevante, sea saludable, sea de bendición para otros.